Tiene un brillo en los ojos que denota que cree en lo que piensa. Luchadora, entregada a los derechos de la mujer, reconoce sus virtudes y fallos sin pudor y con franqueza. Es una mujer que da paz y a la que es fácil contar un secreto, algo que a buen seguro proviene de su deformación profesional como psicóloga. Hoy nuestro primer café es con Ana Coloma. Pues lo que te decía, Ana, desde comprarnos un mueble a comprarnos un teléfono móvil, a desayunar o a cenar, a merendar, lo que nos apetezca. ¿Tú te imaginabas que teníamos tantas cosas aquí? Pues, ¿Te he hecho una tournée antes de venir? Sé que había, pero estaba por aquí esperando y viéndolo todo, y hay más de lo que yo me imaginaba, ¿verdad? Desde luego. Sí. Pues nada, ya sabes, y una estufa, que ahora estamos en época de estufas, yo abajo casi me llevo una de palets de estas a mi casa, porque esto que hay que ser ecológico y respetuoso con el medio ambiente, pero de todo, hasta comprarte un teléfono móvil, decorar la casa, de esto, qué espacios más bonitos. Y es que a veces, ¿verdad que a veces tenemos establecimientos cerca de casa, como por ejemplo Ferri, y no llegamos a conocerlo al 100%, a no ser, vienes a por un clavo, vienes a por un tal, pero no prestas atención a electrodomésticos, hay un poco de todo, ¿no? La cercanía, claro, a veces es ajena. Por ejemplo, textil, pues yo no me había dado cuenta del textil, ¿no? Las maletas, o sea, cosas que a lo mejor no esperas que haya, y muy bien. Muchas veces en la vida pasa lo mismo, ¿verdad, Ana? Que nos fijamos en lo grande o en el detalle y nos olvidamos de lo grande, ¿no? Hacemos a veces de las pequeñas cosas un mundo y de las grandes cosas una nimiedad. Sí, y también pues las pequeñas cosas son las que nos hacen sentirnos a veces muy mal, pero muchas veces felices. O sea, es cuando hablamos de la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Pues la felicidad a veces es que has estado a gusto con tu familia un ratito comiendo, o has visto una película que te ha encantado, o la luz que había esa tarde era estupenda, y eso te da mucha felicidad, te recarga las pilas y te hace sentirte bien. Pequeñas cosas. Lo decía Serrat, ¿no? Aquellas pequeñas cosas, ¿no?, que nos dejó un mundo de rosas. Tú que eres psicóloga, Ana, ¿está demasiado valorada la felicidad? La felicidad como concepto, sí. Yo creo que la persona tiene una serie de emociones de las que tiene que disfrutar de unas, y otras pues puede mejorarlas, cambiarlas, modificarlas si son negativas para ella misma. Pero considerar que tenemos que ser felices a veces da la sensación de que tenemos que ser un poco tontos, ¿no? Un poco como, bueno, pues, porque ser feliz, si eres consciente de todo lo que hay a tu alrededor, no puedes ser plenamente feliz. A pesar de ello puedes ser feliz, pero no plenamente, porque tienes que ser consciente, y hay momentos en los que no es posible. Entonces, bueno, pues tenemos que tratar de encontrarnos bien, de hacer cosas que nos gustan, pero también tenemos que ser conscientes de una realidad que tenemos en nuestro entorno, y que cada cual de nosotros en muchos momentos es dura y nos es difícil. Y que nos tenemos también que permitir ser infelices, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que tenemos que dar también cabida a esas emociones que son a veces un poco desagradables en ese sentido, y yo, mira, lo veo muy claramente con aspectos como por ejemplo la enfermedad o la muerte, y en el caso de niños y niñas, ¿no?, de cuando son pequeños, el tapar, el evitar que sepan y que vean, a mí me parece que es negativo, o sea, que no es positivo, que perjudica, porque creo que hay que, si es necesario llorar y sentirse triste, pues hay que estar triste, y no pasa nada. Lo que no tenemos que dejar, o tenemos que ayudar en el caso de nuestros hijos e hijas, es que si, bueno, eso se va a quedar ahí de un modo constante y no evoluciona, no progresa, pues también, claro, ¿no? Entonces tenemos que ayudarla a que eso lo supere, pero hay momentos de tristeza y hay que expresar la tristeza, momentos de cierto temor, de preocupación, y eso pues no podemos evitarlo absolutamente. Esos sentimientos tienen que estar ahí, lo que pasa es que debemos enseñar también a gestionarlos. Sí, no, incluso yo tengo un amigo que tiene la teoría de las 4 patas de la silla. Dice, la vida, siempre una pata de la silla tiene que estar un poco coja, porque si es la salud, el dinero, el amor y la felicidad, una siempre tiene que estar cojeando, ¿no? No puede ser todo tan perfecto ni todo tan bonito. Encima, Ana, tú lo sabrás mejor, porque estamos viviendo una época muy complicada, ¿no? Cuando nos toca adentrarnos en una época de crisis, tú sobre todo que estás en contacto con gente, has estado en gabinetes psicológicos municipales, etcétera, etcétera,
ostras, gestionar una crisis sin un profesional a veces deberíais de estar subvencionados, ¿no? Deberíamos de subvencionar también la salud mental en todos los ámbitos, no solamente el médico, sino que fuera muy accesible el poderle contar a alguien tus problemas, ¿no? Claro, el que fuera muy accesible, eso sería básico, porque nuestra sociedad tiene muchos problemas de salud mental, muchos, o sea, cada vez se están teniendo más o son más evidentes. Entonces la gente busca ayuda porque ya sabe que existe ese recurso. Cuando nosotros empezamos en el gabinete psicopedagógico en el año 81, pues parecía que íbamos solamente al psicólogo o psicóloga podía ir una persona que estaba enferma mental, el loco, ¿no? Ay, que es horroroso, pero eso ya pasó. La palabra es horrible, claro, de llamar a alguien loco me parece tan peyorativo, ¿no? Pero la gente tiene miedo de ir al psicólogo porque piensen que está loco. Sí, pero cada vez menos, cada vez muchísimo menos, y yo creo que al contrario, se busca mucho. Lo que pasa que no siempre hay, como has dicho tú, los recursos suficientes. Es que tú vas a un centro de salud y hay 5 médicos y un psicólogo. Claro, y dices, que 5 médicos, ¿no? Muchos más médicos. Bueno, pongo un ejemplo en comparación, sí. ¿no? Y dices, a ver, igual que se te enferma el hígado, se te puede enfermar la mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se nos enferma menos la mente que el hígado o cómo está la cosa, no? Bueno, pues que nuestro sistema todavía no ha incluido de un modo más mayoritario ese servicio. Entonces, pues en las cosas que tenemos que ir consiguiendo, porque bueno, nunca está todo conseguido, ¿no? Tenemos una sanidad muy buena, aunque hemos dado algunos pasos hacia atrás con esto de la crisis, pero tenemos una sanidad muy buena en nuestro país, pero por supuesto mejorable. Entonces, esos son algunos de los elementos que tienen que ir incorporándose en nuestro sistema de salud. ¿Tú siempre has querido ser psicóloga? A mí me gustaba la filosofía, me gustaba la literatura, entonces también es que cuando yo estudiaba, yo soy muy mayor ya, y entonces en el año, bueno, yo me fui a estudiar en 1975 y entonces se empezaba. De hecho, cuando nosotros estudiábamos, empezábamos estudiando filosofía, y luego la psicología era una rama de la filosofía, no tenía este carácter tan clínico que tiene ahora, ¿no? Solo que bueno, después de eso tuve que hacer mucha formación para poder ejercer todo el tiempo que he ejercido, que ejerzo. ¿Y con cuántos años te vas tú de Villena a Valencia? Pues me fui a los 18 años. Sin saber nada del mundo. Sin saber nada del mundo. Y qué ilusión. Sí, lo vives con esa... Sí. ¿Tú te imaginabas lo que te ibas a encontrar detrás de esa Desde luego aventura? no me defraudó nada. No es que me imaginara nada concreto, pero fue muy interesante. Para mí ha sido decisivo. Fue decisivo porque es que era irme a Valencia, que es que hay mucha diferencia. ¿No? Hay detalles como, por ejemplo, simplemente pues encontrarte una persona de otra raza. Yo no había visto, no sé si una vez había visto una persona negra en Villena. La había visto en la televisión y en el cine, pero yo no me la había, del Domum de la iglesia, claro, pero yo no me la había encontrado por la calle, ¿no? Simplemente esos detalles, o sea, es que han pasado tantas cosas en estos años, es todo tan diferente que de verdad que sí que era descubrir un mundo nuevo. Y luego es que fue una época en la que, bueno, pues este país empezó a cambiar. Llegó la democracia y entonces todo fue diferente, y en la universidad, y además ciudades como Valencia, que ya tiene pues un tamaño importante, pues en la universidad se vivió de un modo especial. Claro, luego todo este tipo de cosas, cada cual tiene su propia experiencia, porque en el mismo sitio dos personas no lo viven igual, ¿no? Entonces a mí ese mundo de libertad, de conocer otras cosas, me marcó mucho. De libertad y de cambios, porque cuando tu madre te llamaba por teléfono te decía, ay, nena, ten cuidado, nena, ten cuidado. Claro, pero es que, fíjate si de cambios que mi madre no me llamaba por teléfono porque yo no tenía teléfono. Yo iba a Telefónica, a Valencia, a la Plaza del País Valenciano, o iba a una cabina a llamar a mi madre. Es decir, es que yo no tenía ni televisión en esa casa, que ya la teníamos en nuestras casas, pero en los pisos de estudiantes ni había televisión. O sea, lo digo porque han sido muchos cambios los que se han producido en muy pocos años. Y mi madre me decía, ten cuidado, igual que le he dicho yo a mi hija, solo bueno, que los peligros son distintos. Claro, a ti te tocó vivir una época en la que España avanzaba hacia lo desconocido, con tanta ilusión como desconocimiento, como digo, a partes iguales, ¿no? Entonces,
el desconocimiento genera incertidumbre, ¿no? Entonces, claro. Una madre ya no lo quiero por yo supuesto. pensar. Claro, cuando por ejemplo el 23F yo estaba allí. Eso te iba a decir, a ti te y pillaría. Los tanques pasaron por mi calle, porque yo vivía en una calle por la que venían, y pasaron por allí delante, pues son cosas que impresionan y que a los padres asustan y que están pendientes de qué está pasando en Valencia, que mi hija está allí, ¿no? Claro. Bien, sí, son otras cosas. Sí. La etapa estudiantil es una etapa que nos marca a todos, ¿no? En tu caso fue agradable. ¿Tú volverías? Bueno, yo no volvería a ninguna de mis etapas pasadas, salvo ¿Nunca? pasar una semanita, Sí. una semanita en no sé qué año, de no sé qué mes, ¿no? Quiero volver al día X, sí, ¿no? pasar una semanita de la infancia, pero sabiendo pero lo que en realidad sabemos volver, hoy, claro, ¿verdad? sí. Pero volver. Lo que pasa es que no me arrepiento de nada de eso, porque además me resultó muy interesante. Porque yo veo que muchos estudiantes ahora, el estilo de vida que tienen es de volver a casa continuamente. Vuelven a casa, se llevan sus tuppers, pero en esa época ni nos llevábamos tupper, como mucho unas magdalenitas en una bolsa, nos lavábamos la ropa, chorizos. algo así, pero no mucho más. Nos lavábamos la ropa, nos hacíamos la comida con nuestros turnos y convivíamos en los pisos, porque además no nos los alquilaban como alquilan ahora, que alquilan por número de personas, sino que y convivíamos una serie de gente y compartíamos, distribuíamos el trabajo, poníamos el dinero en común. Era una convivencia diferente que a mí me gustó mucho. Tuve la suerte de ir a vivir con un grupo de chicas que eran de Villena y eran mayores que yo, que eran amigas, ellas, y formaban parte de otro grupo. Damián, yo sé que habéis entrevistado a Damián, sí. Y Damián es amigo de esta gente, de otro grupo de chicos que vivían en otro piso. Y esa gente llevaba ya un proceso de evolución personal importante a nivel de conciencia política en ese momento, social, de formación cultural, y a mí eso me marcó definitivamente. O sea, siempre estaré agradecida a haber caído entre aquellas personas que me enseñaron mucho. Y ahí se encendió tu vena feminista. Yo le decía a Leonor, una gran amiga tuya, que además me dijo, cuando la entrevistes es tan maja como buena persona. Digo, vale, se lo diré, gracias, se lo diré en la entrevista. Pero yo se lo decía a Leo, es que me da la sensación de que últimamente la palabra feminismo no tiene muy buena prensa. Ahora parece que es luchar contra los derechos de las mujeres. Como que ser feminista es feo, es radical, sí, ¿no? La palabra feminismo nunca ha tenido buena prensa, siempre se ha tratado de ridiculizar, de que nos imaginemos una mujer incluso masculina, agresiva, violenta, sí. Muy extremista. A ver, el feminismo es el planteamiento que se hace el feminismo es llegar a que la dimensión persona trascienda un poco el hecho biológico de ser hombre o mujer. O sea, y eso no quiere decir que tengamos que ser iguales. La lucha por la igualdad es por la igualdad de posibilidades, la igualdad de derechos, la igualdad en el trato, pero no por igual. Yo no tengo por qué ser igual a un hombre. No, ni se pretende. De hecho, tampoco, claro, ¿no? De hecho, el feminismo, como cualquier teoría, va evolucionando, porque más con toda la carga social que conlleva, ¿no? ese movimiento, y entonces pues ha tenido épocas en que lo que se ha planteado era un feminismo de la igualdad, pues un planteamiento de que tendríamos que ser iguales. Después, claro, se iba viendo que no tenemos que ser iguales, lo que estaba yo diciendo ahora. Somos diferentes, solo que tenemos derecho a los mismos, a las mismas cosas. Por tanto, ese era la época del feminismo de la diferencia. O sea que va viendo, también hay unos pasos, pero la base común, algo que seguramente nos igualará a ti y a mí por ser mujeres, es que nosotras no pretendemos, o el feminismo no pretende ir contra los hombres o conseguir el poder o ir contra los hombres, sino de lo que se trata es conseguir el poder sobre nosotras mismas. Sí, pero ¿no crees que supone, tú lo has dicho, ese prisma de ir contra los hombres es un prisma muy masculino? Es decir, muchas veces los hombres se sienten intimidados ante según qué poder femenino, ¿no? O sea, es que es como si nos ven más poderosas, ¿no?, de lo que quizá, entre comillas, somos y no quieren que lleguemos a serlo, ¿no? Claro, es que yo creo que el patriarcado, que es el estilo que tiene toda la sociedad, que es la prevalencia del hombre como ser pensante, como ser dominante en general,
Y ese patriarcado es el que se ocupa de que las propias mujeres pensemos que pensar así está mal. Entonces, bueno, pues... Sí, que tenemos tarea claro, que tenemos, hacer, ¿eh? Tenemos mucha tarea porque también nuestra sociedad nos hace pensar que lo tenemos todo conseguido. Sí, es verdad. Entonces, a ver, yo estoy muy agradecida a las feministas anteriores a mí, a todas esas sufragistas inglesas, norteamericanas que consiguieron el voto, que nos permiten que estemos tú y yo hoy aquí hablando, que tengamos un puesto de trabajo, que tengamos nuestra propia cartilla de ahorros, que podamos decidir que nos vamos a un sitio o a otro, que tenemos o no tenemos pareja, o sea, que podemos o no ser madres, o sea, sí. Es que eso se lo debemos a esas feministas, desde luego a los hombres no, a las mujeres que han luchado y que muchas de ellas a veces han tenido hasta que ser un poco extremistas, porque a veces yo reconozco que a mí me costaría serlo, pero también reconozco el valor de esas que lo han hecho y gracias a ellas yo disfruto ahora de una serie de derechos y de oportunidades que de otro modo no tendría. Pasa que la sociedad en general tenemos muy mala memoria, Ana, ¿eh? Muy mala, la muy memoria mala. De pez que tiene la sociedad es tremenda. Además tú eres psicóloga y has tenido que educar porque tienes hijos, ¿no? Sí, sí. Es una de las fuentes vitales, ¿no? La educación de los hijos, la que hace que construyamos el futuro. ¿Tú lo has tenido fácil para conciliar tu vida laboral con la profesional? Bueno, no, he tenido dificultades. Quizá, desde luego hay muchas mujeres que todavía tienen más que yo, por supuesto, pero he tenido dificultades y es de verdad de las cosas que más puedo lamentar o echar de menos es no haber dispuesto de más tiempo cuando mis hijos eran pequeños, porque los hijos al final luego se van haciendo mayores muy rápidamente y se van relativamente también, ¿no? Porque siempre estamos ahí, pero sí que en toda esa etapa en que es una etapa de formación y tan afectiva, pues siempre nos gusta trabajar, pero nos gusta estar mucho con ellos. Lo que pasa es que se nos pone difícil. Es muy complicado, el conjugar según qué cosas de y cuando la vida. Tenemos a nuestros hijos bien, todo organizado y tal, pues ya estamos tranquilas y funcionamos. Lo que pasa es que nosotras hemos tenido que desarrollar esa capacidad de poder hacerlo todo a la vez, porque no tenemos más remedio. Porque, claro, si pudiéramos decir, hay una época de mi vida en la que o trabajo muy poco, unas horas, o lo dejo y pues en esa situación eso sería muy bueno, ¿no? Pero claro, no solo nosotras, también los hombres, porque es que si no estamos de nuevo reproduciendo siempre el papel de que somos nosotras las principales cuidadoras. La sociedad nos ha encargado a nosotras el papel de cuidadoras sin reconocerlo, sin retribuirlo. Y lo hemos asumido a veces inconscientemente, porque lo hablábamos con Leonor el día que la tuvimos con nosotros, decíamos, es que se da por hecho que son las mujeres las que, esa frase que a mí me pesa como una losa de los hijos son de las madres. Es algo que hemos asumido en las mujeres también como algo propio y parece que si no lo asumes eres mala madre, ¿sabes? Claro, sí. Es muy complicado, es una tensión ahí de llevar... Claro, es que, y ahora ya está cambiando algo, ¿no? Pero hace nada de tiempo, si una familia en algo no funcionaba, pues la responsabilidad era nuestra. Por ejemplo, yo detalles de que a veces a mi marido o a mis hijos cuando les he dicho, es que no vayas así que tal, mamá, pues yo voy como quiero, o tu marido puede decir, pues qué más da que no esté planchada la camisa. Y dice, sí, pero es que de quien piensan que no está planchada no es de ti, es de mí. Es verdad. Eso, de todas formas, eso es así, pero nosotras también tenemos que superarlo y pensar que cada cual asuma su responsabilidad y que, bueno, pues si los demás piensan y me atribuyen a mí esa responsabilidad, pues tendrán que ir cambiando, porque es que esto es así. Porque el día de mañana al final van a pensar que la camisa que no te has planchado es tuya, la responsabilidad será tuya, pero es muy difícil asumir según qué roles y desprendernos de según qué roles, ¿no? Claro. Aunque han cambiado mucho las cosas en los últimos años. Seamos positivas, sí. Porque hay luchas que han avanzado mucho. Claro, hemos avanzado muchísimo, pero y bueno, el que veamos a padres cuidando de bebés, yendo con ellos por la calle, dándoles la merienda, hombres comprando, eso es muy importante. Yo tengo un niño y mi hijo va con un cochecito
que eso era impensable hace 5 años, ¿no? Sí, o 10 sí, años, sí. porque parecía que tenía que ser una cultura, incluso una educación muy sexista, ¿no? Claro. En cuanto Sí, a los sí, juguetes. sí. Es un poco de todo. Sí. Tarea tenemos, Ana. Sí, sí, o sea, tú mucha. cogiste una especialización Sí. en la que sabías que la tarea iba a ser ardua, Sí, ¿eh? pero yo en esto, a ver, mi trabajo, que es el psicopedagógico, esto otro lo compaginas, lo ¿no? compagino, pero toda esta afición, ¿no? o interés por la igualdad, pues es algo aparte de mi trabajo y un poco en mi vida personal. Pero fíjate, antes me has comentado, bueno, es ahí en Valencia donde tú empiezas a pensar en todo esto de la igualdad. Yo lo veía siempre, porque en realidad quien a mí me hizo sentir o tomar conciencia de todo eso es mi padre. Fíjate. Y no porque fuera machista, sino al revés. Yo en mi casa tengo la suerte de tener un padre que es el primer hacedor de igualdad, mesa, el ¿no? primero en todo y el primero en que me ha enseñado eso, ¿no? Y como yo he visto esa igualdad en casa, a mí me chocaba no verla fuera. Yo veía que el resto de la sociedad fuera de mi casa y el resto de varones no funcionaban del mismo modo, ¿no? Entonces, bueno, pues te hace ser consciente de cómo son las cosas. Y es que hay muchos detalles que nos tienen que hacer conscientes de que no está conseguida esa igualdad. Mientras una mujer vaya por la calle sola y tenga miedo a que un hombre le pueda decir algo, no hemos conseguido la igualdad. Es que nosotras no tenemos muchas... Y bueno, y eso porque estamos mirando nuestra sociedad, que dentro de todo pues estamos bastante bien, ¿no? Sí, estamos Dentro algo evolucionados. Pero si miramos en nuestro entorno, si miramos toda la esclavitud sexual que hay, el que como en países en guerra enseguida es moneda de cambio la mujer, las niñas, cuánto abuso sexual hay, pues eso pone los pelos de punta. Es que sí. Claro, cuando hablamos así en términos generales, bueno, son otros países, otras culturas, pero si ponemos cara de alguna de nuestras hijas, nuestros conocidos, ponemos cara a esas niñas que son pura mercancía sexual, pues se nos ponen los pelos de punta y bueno, y nos hace pensar que aquí hay que trabajar. Que hay mucho por hacer. Cuando te buscaste el novio, es seguro que con el ejemplo de casa y con lo que tenías luchado, tendrías que tener claro, ¿no? O tenía claro dónde se metía el susodicho. Bueno, este tipo de cosas sabes tú que siempre es un poco complicado, ¿no? Una cosa es la teoría y otra es la práctica, sí. Y entonces yo misma soy así, o sea, yo misma reproduzco modelos de ese modo y no dejo a veces que hagan cosas porque yo soy la mujer y las hago mejor. Sí. Entonces yo misma puedo muchas veces educar de un modo contrario, ¿no? Cargándome de responsabilidades de estas del hogar, ¿no? De la vida doméstica, porque pienso que lo voy a hacer yo mejor y cometo un error, por supuesto. El novio también lo encontré en Valencia. También lo encontré en Valencia. Tu vida de Valencia, prácticamente. Bueno, ¿no? Tenía ya otra aquí hecha, pero el novio era también de Valencia y también me aportó mucho en cuanto, bueno, por supuesto en lo afectivo, ¿no? Pero me aportó mucho en cuanto a que es una persona con muchos conocimientos, con mucha información, y a mí eso también me ha servido de mucho. Una persona que ha leído y que lee mucho y que sabe de cine, de economía, de ciencia, de religiones, entonces siempre mi hijo siempre le dice: papá, podías presentarte tú a ese concurso, ¿no? Cuando estamos viendo algún concurso de estos en la televisión, y él va respondiéndolo todo. Entonces eso también me aportó mucho. Bueno, en la vida te van aportando cosas, ¿no? Claro. Pues yo creo que desde pequeña te vas encontrando. Yo creo que he tenido suerte en la vida en qué me he ido encontrando, sobre todo en qué me he ido encontrando en cuanto a las personas. Es que lo importante son las personas que te vas encontrando. Y entonces en esas personas que te vas encontrando desde que naces, ¿no? O sea, tienes una buena agenda de amistades. Sí, de amistades y luego familiar, ¿no? Pues el hecho de estas cosas que ahora son más difíciles, pero de vivir teniendo al lado a tus abuelos, no en la misma vivienda, pero al lado, cerca a tus primos, ¿no? Poder disfrutar de todo eso.
pues son cosas importantes. Sí, que al final es lo que a uno le queda, ¿no? La impronta Claro. personal, porque como tú decías, sí, podemos tener casas, podemos tener coches, pero lo único que no nos van a quitar, a no ser que venga una maldita enfermedad, son los recuerdos, ¿no? Que son los que nos hacen ser nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Pero al final la vida hay que hacer un balance, ¿no? Tú en tu caso la tienes más hacia el lado positivo que hacia el negativo. Sí, yo creo que con muchas cosas que me pueden haber pasado, pero me considero privilegiada en cuanto a que he encontrado personas con las que he tenido mucha suerte. Y digo he tenido mucha suerte porque, claro, yo cuando veo, por ejemplo, criaturas, ¿no?, que en los colegios pues tienen problemas para relacionarse o les rechazan, o niños que se meten con ellos, o padres que se preocupan relativamente, cuando ves todo ese tipo de cosas, o dificultades personales que puedan tener ellos o ellas mismas, pues cuando ves todas esas cosas y tú sientes que has tenido amigas, que te has sentido bien, que te han querido, que pues ves que bueno, que sí, que has tenido suerte. Quizá en ese momento no te das cuenta, pero cuando ya van pasando los años eres consciente de qué cosas te pasan. Claro, ¿no? Y que como empezábamos la entrevista, a veces hay que también pensar en qué es lo verdaderamente importante en la vida, ¿no? Que a veces nos pasamos la vida. Hace poco me contaba alguien, si ahora apareciera un genio en la vida de alguien, un genio de estos que frotas la lámpara, y dice, muy poca gente diría quiero estar como estoy, ¿no? Todo el mundo diría quiero dinero, con lo fácil que sería decir, oye, pues quiero tener una buena vida, ¿no? Que a veces tampoco la felicidad, el dinero no da la felicidad, aunque ayude, ¿no? O la salud sí que es verdad que lo es todo, pero los hijos, el trabajo, es que hay tantas patas de la silla, claro, ¿verdad? Claro. Y luego es que tienen muchas cosas que te producen insatisfacción, que no te gustan, que te salen mal. Yo puedo estar dando una imagen idílica, pero por supuesto tengo muchas de esas, ¿no? Pero bueno, luego también está en cómo lo tomas o cómo lo llevas. Mira, por ejemplo, en mi casa, pues, bueno, a mí me produjo mucha felicidad el nacimiento de mi hermana. Yo tenía 5 años y para mí fue algo maravilloso, pero en mi adolescencia mi madre enfermó y vive todavía, pero enferma siempre, y eso fue un inconveniente importante que ha traído siempre mucho sufrimiento a mi familia, pero afortunadamente el modo de encararlo, de gestionarlo, de cómo ella ha luchado, y el padre que tenemos, que ha sido un padre participativo, pues Juan. Juan, sí. Que estamos hablando es que iba a decir padre. Pedro Juan, pero no, le decimos Juan, que luego se nos enfada que esto queda para la tele. Mi padre es Juan, mi madre Ángeles, y mi hijo se llama Juan, como mi padre. Entonces, el tener una familia así, que bueno, a pesar de los inconvenientes, lucha unida, pues ha hecho que saliera bien, porque en la misma situación, si mi madre hubiera sido una persona que no hubiera luchado y hubiéramos tenido que estar pendientes de ella siempre, yo no me hubiera podido ir ni a estudiar en aquella época, porque en aquella época se suponía que si mi madre estaba enferma, yo tenía que ocuparme de mi casa. Claro. De hecho, fíjate si tuve suerte, que hasta yo en el colegio, yo iba al colegio de las Carmelitas, y a mí me ha marcado en mi vida decisivamente una monja, la hermana Enriqueta Rodríguez, porque era una persona moderna, que digo moderna porque puede parecer que lo de monja y todo eso, ¿no? Pero era una persona moderna que organizó un orfeón, y a mí me gusta mucho cantar, y cantaba en el orfeón y me encantaba, pero además pues yo la literatura de más vanguardia la conocí a través de ella. Era la profesora de lengua y literatura, y en una época de franquismo en el que muchas cosas estaban prohibidas, sí. Pues yo a través de ella he conocido pues los autores que probablemente estaban un poco prohibidos, ya en esa época ya no tanto, ¿no? Pero he conocido eso. Qué buena es la clandestinidad, ¿eh? Cuando lees libros prohibidos, sí. Es maravilloso. Entonces, no sé, a mí me abrió un mundo y me resultó una persona muy interesante. Y cuando mi madre estaba enferma, recuerdo que tuve así un poco ya como el no seguir estudiando, y ella me planteó que ni se me ocurriera y que ella me ayudaría. Y que ya veríamos cómo lo hacíamos, pero que ella me ayudaría. Claro, encontrarte eso en tu vida es muy importante, eso yo no lo puedo olvidar jamás. Esta persona murió precisamente cuando yo fui a Valencia, en noviembre del 75,
Y yo no puedo olvidar nunca a esa persona porque para mí está siempre presente, porque fue un apoyo y fue decisiva, ¿no? Entonces, a veces me echas así un poco la vista atrás y dices, es que me he encontrado personas muy decisivas en mi vida que me han sentado muy bien. Claro, es que a veces quien te encuentras en la vida puede determinar una decisión, un momento, incluso una experiencia. La misma experiencia, tú lo decías antes, vivida por dos personas diferentes, cambia mucho, ¿no? Claro. Entonces, te decía antes, pues el grupo con el que viví en Valencia, cuando luego empecé a trabajar, el equipo con el que he trabajado. O sea, yo en Valencia me encontré un compañero, que seguimos siendo compañeros, Miguel Sanchís, otro psicólogo que estudiaba allí también en Valencia, y nos planteamos venir a Villena. Hablamos con el concejal de educación, que luego fue alcalde, que era Salvador Muyor, otro encuentro decisivo en mi vida, y bueno, pues formamos luego ahí un equipo de trabajo con otra compañera, Pepa Torrens y Carmen Campos, que hemos sido un grupo que hemos funcionado durante 32 años juntos. Ahora seguimos Miguel y yo porque ya se han jubilado, pero hemos estado 32 años juntos, felices, con diferencias en muchos momentos, con tal, pero queriéndonos y apoyándonos, ¿no? Entonces ese ha sido otro momento importante, que en el trabajo te sientas bien, que los inconvenientes que te van surgiendo ya te hacen tambalearte suficientemente, ¿no? Te vienen muchísimas cosas en la vida, entonces si no tienes ahí una base fuerte, pues te puedes caer, ¿no? Sí, tambaleas totalmente. Y te puedes caer. Claro. Si tienes una familia que es un pilar, un grupo de trabajo que es un pilar, pues entonces también está muy bien. Y fíjate, en esta línea de lo del feminismo, aquí cuando yo ya empecé a trabajar en Villena, es cuando encontré el grupo colectivo de mujeres Luna de Villena. Me encanta el nombre, lo de Luna me encanta. Era Colectivo de Mujeres de Villena. Cuando fuimos a inscribirlo en registro civil en el año 82, nos dijeron que teníamos que ponerle algo y le pusimos el Luna. Entonces, bueno, pues, y ahí en este grupo yo también he ido creciendo en todo ese sentido, porque yo podía tener esa idea de deseo de igualdad y tal, pero sin nada más, ¿no? Claro. Pero hemos sido un grupo bastante teórico, la verdad es que no hemos hecho ninguna revolución así muy importante, bastante teórico, en el que lo que hacíamos era analizar y profundizar sobre qué pasaba en el mundo con la mujer, y leíamos, lo que hacíamos era leer, y llegó un momento en el que en aquel momento el gobierno socialista estableció el Instituto de la Mujer y en esta comunidad autónoma el Servei de la Dona, y entonces pues con apoyo de ellos organizábamos charlas y películas y cosas así, porque es que hay que tener en cuenta que organizábamos charlas en ese momento sobre anticonceptivos, sobre el divorcio. Era impensable. Claro, es que era eso, es que todo era una revolución. Todo estaba por hacer. Entonces quizá también el hecho de haber tenido la suerte de estar en una etapa en la que todo estaba por hacer y lo íbamos haciendo, también es muy gratificante y es muy ilusionante. Y muy inocente. Y muy, porque ahora lo lees o claro, lo ves y ves cosas, ay, qué ingenuas, ¿no? Sí, qué inocente. Cosas, sí. Pero qué frescura, ¿no? Sí, qué frescura tenía todo aquello. No, que era necesario, es que hoy en día lo vivimos con una normalidad, como una lucha, como yo a veces digo, de periódico y de noticias, pero hubo un día en el que eso fue real y que estas navidades veía a Mary Poppins y veía la madre de Mary Poppins como el padre, digo, las sufragistas estas, todas locas, ¿no? Y de eso hace 4 días, es decir, días. Que es que lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero bueno, lo bonito, como tú decías antes, es siempre saber que se va a evolucionar, ¿no? Y que lo que hoy nos parece impensable va a ser alcanzable, porque yo soy muy optimista en este sentido, o sea, yo pienso que llegará un momento en que el primer feminista sea un hombre, ¿no? El hombre, ¿no? Que es una figura muy importante, como tú decías, en la educación. Si tú en tu entorno ves que las figuras masculinas están implicadas, entienden cuál es tu realidad, es mucho más fácil educar a tus hijos y generar un ambiente de igualdad en torno a tu pequeño mundo, ¿no? Si no, es prácticamente imposible, como abarques una guerra muy grande, ¿no? No, claro, tienes que ir en pequeñas cosas, claro. No puedes ir mucho más allá porque tampoco tienes posibilidades. Claro pero sí. Bueno, sí que hay que tratar de, sobre todo cuando estás en algún sitio como estoy yo, tener un poco más de trascendencia social, porque tienes que hacer consciente a la gente de realidades. Si es que para mí no es nada difícil hacer consciente de realidades, porque yo misma no lo soy en muchos momentos. Yo tengo muchos comportamientos que no son más bien machistas, ¿no? Sí. Que forman parte de esa cultura.
porque bueno, pues porque es la cultura en la que estoy. Entonces no somos siempre conscientes. No somos lo que pasa es que siempre, llega un ¿no? momento en el que, claro, aprendes a ver. Es como cuando una persona, por ejemplo, pues si en cualquier rama de profesión que te dediques, pues si eres de decoración, cuando vas a un sitio te llega, lo mal decorado o bien que está, te llega más que a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras tenemos unas gafas de color violeta a través de las que muchas veces vemos cómo está la sociedad y distinguimos rápidamente ya cuáles son esos comportamientos, sobre todo que tienen los demás. Los nuestros a veces nos cuestan Creo que más, sí, ¿no? además, como dicen los psicólogos, si tengo una psicóloga muy cerca, en reconocer el problema es el inicio de la curación, Desde luego, ser consciente de es muy importante. Pues eso es lo que vamos a hacer con esta charla, reconocer que todavía queda mucho camino por delante y que gente como tú y otras muchas mujeres y hombres están trabajando y luchando para que se abra. Ahora ya hay muchos hombres caminos por la igualdad y muchos hombres avergonzados por muchos de los comportamientos que vemos, ¿no? Pues de la violencia machista y de otros comportamientos que son muy... Desgraciadamente hace poco tuvimos que vivir un caso aquí en Villena. Y como siempre se dice, lo más importante, y que esta charla sirva también, hay que denunciar, Ana. Por encima de todo hay que denunciar y hay que, como tú decías, hacer patente una realidad lejos de prejuicios, lejos de vergüenzas y lejos de esos estereotipos que se han generado en torno a la violencia del hombre hacia la mujer, que al revés no salvan vidas, sino que se las llevan, ¿no? Claro, lo que debemos debemos mejorar la educación y debemos también, porque no somos conscientes, pero estamos continuamente teniendo este tipo de micromachismos que nos diferencian, ¿no? Pues en cualquier sitio, diferenciar lo que es para niños y para niñas de un modo muy excluyente a veces, ¿no? Y eso, pues, porque una niña, por supuesto que puede jugar con lo que le apetezca y un niño con lo que le apetezca, pero no dirigirlo tanto nosotros, ¿no? Sino que tratar de que sea más natural, abierto, todo mucho más natural. Pero es muy importante que cuidemos cómo son las relaciones entre los sexos y cómo son las relaciones de nuestros chicos y chicas más jóvenes, porque estamos detectando mucha violencia en gente joven, mucha posesión, mucho deseo de posesión por parte del chico hacia la chica, mucho confundir esos celos y esa posesión con amor, con cariño. O sea, hay una idea del amor romántico que hace que todo lo perdono, que todo lo paso por parte de las chicas, y entonces todo eso es muy peligroso. Entonces ahí tenemos que estar atentos y atentas, madres y padres. Por eso no hay que quitar la filosofía de los colegios, no hay que quitar la literatura de los colegios, porque que se lean a Becker y sabrán de verdad lo que es el amor romántico, y no esto de estar todo el día controlando a quién mandan mensajes y a quién no, y así puedes ir vestida ya y así. Claro. Pues nada, Ana, ha sido un placer tenerte con nosotros. Se nos hace el camino muy corto, sí que se hace tenemos corto, mucho trabajo por delante, como tú dices, y mucha vida por delante. Seguro que te volveremos a encontrar en algún momento y volveremos a desgranar muchas cosas de tu vida que se nos quedan cortas como el tiempo. Gracias, Ana. Pues muchas gracias a ti también, Alicia. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.